El turismo es el sector que más riqueza aporta a la economía española, de acuerdo al medio Hostelsur, con un total de 175.000 millones de euros anuales, es decir, el 14,6% del PIB nacional. Esto también se refleja en la generación de puestos de trabajo. 2,8 millones de empleos es lo que genera este sector según un informe de la asociación empresarial World Travel and Tourism Council. Por desgracia, con el confinamiento, el turismo también se ha visto obligado a parar toda su actividad, en plena temporada alta. Se está viendo, ¿no?, como mucha gente está optando, está repuntando, creo que se ha incrementado un 150% las solicitudes de casas rurales para las vacaciones. Cómo se está cambiando, ¿no?, el turismo de playa más de multitud por un turismo más individual, ¿no?, de yo en una casa en la montaña. Uno de los atractivos turísticos más importantes a nivel internacional son los parques de atracciones, que desde mayo hasta agosto suelen recibir a la mayoría de sus visitantes. Sin embargo, ellos también se vieron obligados a cerrar sus puertas a causa de la pandemia. En las páginas web de algunos de ellos se puede observar que posponen su apertura, así como la venta de pases anuales, como es el caso de dos de los parques temáticos de nuestro país, Isla Mágica y Parque Warner Madrid. Algunos de los parques más visitados del mundo, como Walt Disney World o Disneyland París, también dejaron de estar operativos. Este último incluso se vio afectado directamente por la enfermedad, cuando uno de sus empleados del turno de noche dio positivo por coronavirus cuando la pandemia comenzaba a expandirse por Europa. Rápidamente, la empresa tomó las medidas sanitarias pertinentes para evitar el contagio entre empleados y visitantes. La semana previa al cierre fue cuando se empezaban a filtrar, porque todo esto son filtraciones, Disneyland París nunca lo ha hecho oficial, son todo filtraciones de periódicos e internas, y yo ya sé de forma interna que hubo muchos trabajadores que se empezaron a poner nerviosos y no querían ir a trabajar. Es cierto que se supone que las dos personas o tres que hubo infectadas eran trabajadores que trabajaban de noche en labores de mantenimiento y limpieza, no eran personas que estuvieran en contacto con los guests, pero claro, eso es lo que se dice. Realmente eso es una cosa que nunca vamos a saber, pero bueno, sí es cierto que se controló, se cerró el parque y no ha habido ningún foco, menos mal, allí en el parque. Las medidas que tomaron inmediatamente la semana previa a que cerrase el parque fue eliminar todos los encuentros con personajes, los eliminaron incluso las comidas. Ahí hay un restaurante que tiene unas comidas con princesas Disney, eso lo eliminaron del tirón. Lo cambiaron por personajes, digamos, que no van a cara descubierta, sino son personajes que tienen, pues ya sabéis, la máscara o como quiera llamarlo. Entonces eliminaron los personajes a cara descubierta del parque. Empezaron a hacer tema de la higiene, empezaron a aumentar la higiene, a poner higienizador de manos, y ya también lo que hicieron fue cambiar los cubiertos de los restaurantes de buffet libre y pusieron todo de platos y cubiertos reutilizables. Ahora que el periodo de desescalada ha dado comienzo, todos los ojos están puestos en la apertura de comercios, bares, restaurantes y similares para poder reactivar de nuevo la economía. Pero, ¿qué ocurrirá con los parques de atracciones? ¿Se podrá garantizar la seguridad de los visitantes? Estamos viendo varias medidas que nos hacen pensar que en un escenario más tranquilo puede ser viable el que aquí se pueda abrir. Pero la verdad es que como aún ningún parque se ha pronunciado al respecto de manera oficial, estamos con la incertidumbre de saber cuándo y cómo van a ser esas medidas. Entonces, yo a título personal opino que en cuanto se rebaje toda la situación y se normalice, yo creo que sí, que se va a poder abrir. Ahora bien, ¿de qué manera? ¿A pleno rendimiento? Yo lo dudo. Dudo que se vuelva a abrir con total normalidad, y estoy seguro de que va a haber ciertas limitaciones como espectáculos, por ejemplo, las animaciones de calle, por ejemplo. No sabemos todavía el alcance que va a tener esta desescalada, hasta cuándo es decir, en qué momento se les va a permitir a los recintos de ocio poder abrir. ¿Cuál es tu tipo de cliente? Si dependes del cliente internacional, es una incógnita total el si vendrán o no. Ya no el poder, sino el ver que realmente será rentable, porque nadie va a abrir su parque si no ve una rentabilidad. Entonces, yo el problema quizá no lo veo tanto en poder abrir, porque se puede, habrá un momento en el que se va a poder, pero quizá las medidas sanitarias o el límite de aforo puede no llegar a salirle rentable a algún parque y decida no abrir esta temporada.
Sin embargo, no todo van a ser malas noticias. Shanghai Disneyland Park abrió sus puertas el pasado 11 de mayo con fuertes medidas sanitarias, convirtiéndose así en el primer parque de atracciones del mundo en volver a estar operativo desde que comenzara la pandemia, una muestra de la vuelta progresiva a la normalidad del gigante asiático. Han agotado todas las entradas a pesar de que están obligados a llevar mascarilla todo el día. Solo se la pueden quitar para ir a comer. Están obligados a hacerse un control de temperatura cada vez que entren al resort. Y si tú das unos picos de temperatura que impliquen fiebre, pues no puedes entrar. Incluso allí en China han establecido unos códigos QR que van asociados a una aplicación en la que están monitorizando por toda la población, ¿no? Si esas personas pues han tenido alguna relación con alguna persona que haya estado en contacto con el virus y tal, para un poco hacer un campo como de colores, ¿no? Si tú tienes el color verde, es como que estás libre de haber estado en contacto. Entonces, obligan a la gente a que enseñe ese código QR y si no lo tienen o no lo tienen en color verde, no pueden entrar tampoco al parque. Además, obligan a que las entradas que tengas sean específicas de ese día. No vale entrar con una entrada genérica que hayas comprado hace 3 meses. Aunque esté en vigencia, si no tienes la entrada de ese día, no, porque tienen que controlar el aforo. Si tienes un pase anual, tampoco puedes ir cuando tú quieras. Tienes que reservar una plaza con antelación y si no hay sitio, no puedes entrar. Ahora mismo tienen limitado, o la primera semana de apertura tenían limitado el aforo a 25.000 personas diarias. En todos los días llenaron. Y lo que está haciendo Disneyland Shanghai es cada semana amplía 5.000 personas en capacidad. Cada semana que va pasando permiten o aumentan el límite de aforo en 5.000 personas más. Por suerte, parece que el Disneyland chino no es el único. Varios parques temáticos europeos ya están comenzando a organizarse para poder abrir pronto, estudiando las formas más eficaces de proteger a los visitantes del COVID-19. El Bechtel, un parque que está en los Países Bajos y bueno, está ahora haciendo pruebas con personal, creo que con clientes empiezan, no marca, ahora ya un día de estos empiezan. En breves. Empiezan ya a finales de esta semana, si no recuerdo mal, y entonces están haciendo ahora pruebas con sus trabajadores y sus familias para ver pues la viabilidad de las operativas haciéndolas así, ya no por la parte económica, sino también el hecho de ver si es viable trabajar así. Me pareció muy curioso un parque que se llama Energylandia, que está en Polonia. Ayer subió un vídeo a las redes sociales, del mismo modo que lo hizo Efteling a principios de la semana, bueno, a finales de la semana pasada, donde muestra las medidas que van a tomar y ellos llegan incluso a, cuando el parque está cerrado, fumigarlo entero con un dron. Es decir, tienen un dron equipado con un sistema, con un depósito de agua y unos rociadores y pasa por encima de algunas atracciones para poder desinfectarlas. La fecha en la que volverán a abrir la mayoría de los parques de atracciones parece ser todavía una incógnita, pero lo que sí está claro es que la sociedad quiere volver a la normalidad cuanto antes. Por ello, quisimos saber qué actitud tomarán nuestros entrevistados cuando se pueda volver a visitar estos lugares de ocio. Cuando abra la frontera y se pueda ir y yo sienta seguridad de poder ir, iré. Pero iré porque yo ya he ido a Disney, pues no sé, he ido 10, 15, 20 veces a Disney. En cambio, bueno, en mi caso yo que me dedico a esto, que hago contenido, pues yo sí iría porque, ya te digo, he ido muchas veces y bueno, sería como vivir una experiencia diferente y una experiencia nueva. A nivel personal, está claro que el primer día que abran nosotros estaremos por lo menos en PortAventura, que es el que nos pilla más cerca. Y yo no tengo intención de dejar de visitar porque es lo que a mí me gusta. Entonces, se visitará con las medidas que se requieran, pero se acabará visitando. Me gustaría, ¿no?, ir a visitarlos, pero yo me limitaría a visitar aquellos sitios que les tengo cierto aprecio o demás, pero todo lo que son vacaciones o ponerme en la piel de una familia que paga unas vacaciones para ir, por ejemplo, a Disneyland París, ¿no?, que para ellos pues supone ahorrar incluso años, ¿no?, para hacer esa escapada. Me pongo en su lugar y yo claramente lo aplazaría. No lo haría este año, porque podemos estar dispuestos a hacer ciertos esfuerzos, pero hay que ver también aquí en nuestro país cómo la gente se toma las medidas de distanciamiento social y cómo lo hacen. Una cosa es seguirlo para ir a comprar, para el día a día, para hacer rutinas, y otra cosa es para un contexto de ocio en el que se supone que vas a desconectar, ¿no?, a no pensar. Sí, es verdad que si yo
nunca hubiera ido a Disney, o yo hubiera ido a Disney una vez en mi vida y vaya a volver ahora después de mucho tiempo, esperando ese momento, yo no iría. Si a mí me preguntas una familia, oye, ¿me recomiendas que vaya? Pues yo todavía no sabría qué decir, porque visitar los parques de ocio, no nos engañemos, es algo costoso, es caro. Y la gracia es vivir una experiencia. Entonces, pagar cierto dinero para vivirlo a medias o no acabar de disfrutarlo, porque quizá ir con mascarilla todo el día es algo a lo que todavía no estamos acostumbrados, o puede llegar a ser agobiante. Hasta entonces, solo nos queda una cosa: aguantar en la montaña rusa de emociones que nos está trayendo esta inusual situación para llegar al tan esperado final del trayecto, la nueva normalidad.